Por primera vez en toda la historia de la confrontación, Rusia ha pasado de las palabras a los hechos. De señales y advertencias a una acción jurídica formalizada, dirigida directamente al corazón de la Europa financiera. La demanda contra el depositario belga Euroclear por la colosal suma de unos 230.000 millones de dólares no es simplemente un arrebato emocional o un golpe de relaciones públicas. Es un paso frío y calculado que destroza el esquema habitual de Bruselas: congelar, olvidar, empezar a usar. En Moscú, se llama a las cosas por su nombre de forma clara y precisa. No se trata de sanciones, sino de la expropiación de facto de reservas soberanas. Y lo más importante, de la intención de poner estos fondos en circulación con pretextos bonitos, pero falsos. Esto es lo que sitúa la situación fuera de las disputas habituales sobre las sanciones. Se trata ya de una cuestión de destrucción de los fundamentos básicos del sistema financiero occidental. En los últimos meses, la Unión Europea ha promovido cada vez más la idea de crear un fondo de unos 80.000 millones de euros. La idea es sencilla. Los ingresos procedentes de los activos rusos congelados deben convertirse en una fuente de financiación para un país conocido. Sobre el papel, todo parece impecable. No se trata de los fondos en sí, sino solo de los beneficios, no de la confiscación, sino del uso temporal, no de la presión, sino del apoyo. Una idílica situación. Pero en realidad, los riesgos de tal medida han superado hace tiempo los límites de los cálculos contables. Incluso en las entrañas de las instituciones europeas, resuena cada vez más una alarma preocupante. El sistema financiero no ha visto decisiones similares en al menos los últimos 2 o 3 años. Y por el nivel de toxicidad jurídica, incluso más tiempo. Este es el caso en el que las fórmulas calibradas fallan y las consecuencias empiezan a vivir su propia vida impredecible. Moscú, por su parte, subraya que la prolongación del conflicto y el intento de integrarlo en un modelo financiero europeo a largo plazo amenazan con extender la tensión por todo el territorio europeo. Y no en el sentido físico, sino en el económico y jurídico. La señal es muy clara. Si los políticos europeos están dispuestos a convertir las reservas soberanas en un instrumento de juego político, deberían prepararse para una respuesta simétrica. Y aquí, las ilusiones se desvanecen incluso para los partidarios más acérrimos de la línea dura. En caso de una línea dura, Europa puede resultar mucho menos estable de lo que se suele demostrar en varias cumbres. La demanda contra Euroclear se convierte en un reflejo del principal temor del segmento europeo de la alianza: el temor al colapso jurídico. La financiación de un país conocido a expensas de las reservas congeladas socava no solo los acuerdos concretos, sino también la confianza en la propia idea de neutralidad de los sistemas de liquidación occidentales. Porque si los activos de un Estado soberano pueden utilizarse sin su consentimiento, en función de la coyuntura política, surge una pregunta lógica: ¿de quién son los siguientes fondos? ¿Y qué sentido tiene mantenerlos en jurisdicciones donde el derecho se sustituye por la conveniencia superior? No es casualidad que Hungría fuera uno de los primeros países en señalar públicamente este problema, calificando los planes de utilizar los activos rusos como un paso provocador. Un paso que puede conducir a una fuerte escalada de las relaciones entre Europa y Rusia. En Budapest, sin más reverencias diplomáticas, afirman que Europa podría no sobrevivir a las consecuencias de tal rumbo. Así son las cosas, amigos. Europa no sobrevivirá. Y no son temores vacíos, sino un cálculo sobrio basado en los hilos energéticos, financieros y de inversión que, a pesar de las ruidosas declaraciones de los últimos años, todavía unen fuertemente el viejo continente y Rusia. El contraste dentro de la Unión Europea es cada vez más evidente. Por un lado, Bruselas y Varsovia, que demuestran una postura firme y una falta de voluntad para llegar a compromisos. Por otro lado, Budapest, que aboga abiertamente por una solución pacífica y está dispuesta a impugnar las decisiones de la Unión Europea ante los tribunales si contradicen los tratados y amenazan la estabilidad energética y financiera del país. Aquí no solo chocan las opiniones políticas, sino también diferentes filosofías. Algunos consideran el conflicto como un instrumento de presión a largo plazo. Otros ven en él una fuente de graves riesgos para todo el sistema. Preste atención a cómo Hungría explica su posición. Una mayor escalada es inaceptable no por razones de humanidad, sino por un simple cálculo económico. Europa, en caso de una colisión directa de intereses con Rusia, simplemente no resistirá el golpe a la economía. Tal es el dilema, amigos. Y cuanto más lejos, más interesante.
La creciente escalada del conflicto entre Rusia y Occidente conlleva riesgos colosales y consecuencias impredecibles. Por lo tanto, la tarea clave ahora no es subir las apuestas en este peligroso juego, sino hacer todo lo posible para detener la rueda de la escalada, antes de que la situación se salga de control por completo. En este contexto, no se puede dejar de mencionar la decisión de Hungría y Eslovaquia de unir fuerzas para preparar un ataque jurídico contra los controvertidos mecanismos de la Unión Europea. Según informaciones procedentes de Budapest y Bratislava, el trabajo preparatorio está prácticamente terminado y las partes solo esperan una señal formal para iniciar el proceso. Para Rusia, este proceso judicial no es simplemente una formalidad o una campaña de relaciones públicas. Es una respuesta estratégica, calculada a largo plazo. Moscú deja claro que los bancos, depositarios e inversores europeos se ven automáticamente envueltos en un conflicto jurídico a gran escala, que ya no podrá ser silenciado mediante acuerdos entre bastidores en la tranquilidad de los despachos. El Banco Central de la Federación Rusa ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú, exigiendo una indemnización por el importe total de los activos congelados en Europa desde el año 2022. La formulación de la demanda es muy clara: las reservas soberanas no pueden convertirse en una fuente de compensación en el marco del conflicto actual, por mucho que los políticos occidentales intenten presentarla en bonitos comunicados de prensa. En los comunicados de prensa se indica claramente que el volumen principal de activos congelados se concentra en Euroclear. Esta circunstancia sitúa automáticamente a Bélgica, el corazón financiero de la Unión Europea, en la vanguardia de este conflicto. En Moscú, declaran inequívocamente, se está formando un precedente peligroso, capaz de activar medidas de respuesta contra los intereses europeos fuera de la esfera de influencia occidental. Y esto ya no son solo declaraciones altisonantes, sino escenarios muy concretos que hacen que incluso los inversores más impasibles se pongan nerviosos. Dentro de la propia Europa, se oyen cada vez más temores de que la confiscación o algo parecido de los activos rusos pueda tener un efecto contrario, como un boomerang: fuga de capitales, revisión de las estrategias de almacenamiento de reservas, caída de la confianza en el euro como moneda mundial neutral. Estos riesgos se debaten cada vez más, aunque no llegan a las portadas de los periódicos. Moscú, por su parte, hace hincapié en que la cuestión ha superado hace tiempo los límites de las relaciones con un país concreto. Se trata de los principios fundamentales del control de los recursos financieros soberanos en un mundo multipolar. ¿Pueden las instituciones occidentales seguir pretendiendo desempeñar el papel de custodios imparciales de capitales ajenos? La cuestión sigue abierta. El Banco Central de Rusia reprime duramente cualquier intento de utilizar sus activos sin permiso. En las declaraciones oficiales, el regulador subraya que cualquier uso directo o indirecto de sus fondos es ilegal y viola el principio de inmunidad soberana. Los mecanismos utilizados por la parte europea se califican de contrarios al derecho internacional. El Banco Central tiene la intención de impugnar todas las acciones relacionadas con esto en todas las jurisdicciones disponibles, desde los tribunales nacionales hasta los arbitrajes internacionales. Y esto no es todo. El regulador se reserva el derecho de utilizar otros instrumentos jurídicos de protección, sin limitarse a un solo proceso. Es importante entender que la demanda de Euroclear no se refiere solo a las pérdidas, sino también a la posición oficial de la Comisión Europea, que intenta legitimar el uso de los activos rusos sin el consentimiento de Moscú. Este es un punto clave. La responsabilidad va más allá de una empresa privada y se acerca al nivel político, donde las excusas habituales sobre el cumplimiento de las decisiones dejan de funcionar. Más adelante será aún más interesante, amigos. Los países occidentales siguen buscando formas de utilizar los activos rusos congelados. Y, al parecer, se trata de una elección bastante consciente, y no de alguna medida forzada. Al fin y al cabo, la gran mayoría de los países de la Unión Europea apoyaron el bloqueo indefinido de estos mismos activos. Ya en otoño del año pasado, las publicaciones europeas debatían animadamente un mecanismo acordado para utilizar los fondos congelados para conceder un crédito de reparación a Ucrania. Y las cifras que se mencionaban eran impresionantes. En el año 22, los países del Grupo de los 7 congelaron activos rusos por valor de unos 280.000 millones de dólares. La mayor parte de estos fondos se encuentra en Europa y es capaz de generar entre 3 y 5.000 millones de dólares de ingresos anuales. Y precisamente estos ingresos eran los que se planeaba destinar a la formación de un crédito para Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares. Pero también hay otra cara del proceso. En el año 2024,
se logró desbloquear unos 570.000 millones de rublos de activos de inversores rusos, previamente congelados en Occidente. Esto afectó a cerca de 1,5 millones de personas. Y este hecho se utiliza como argumento a favor de que el diálogo y los mecanismos jurídicos funcionaron hasta el último momento. Hasta que quedó claro que seguir esperando se convierte en un juego unilateral. El inicio del procedimiento para recuperar la parte de las reservas de oro y divisas rusas congeladas por los europeos, que asciende a unos 300.000 millones de euros, también tiene un significado simbólico. Aunque no se consiga recuperar todos estos fondos, Moscú demuestra claramente a sus socios europeos que las reglas pueden ser simétricas. Aquí no es tan importante la victoria como el propio proceso, que destruye la sensación de impunidad. Cuando se conoció la presentación de la demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú, la primera reacción en la red fue previsiblemente emocional: ¿para qué acudir a un tribunal en Rusia, si el demandado es un depositario belga? Esta pregunta refleja un estereotipo arraigado sobre la inaccesibilidad de tales estructuras. Pero tras las emociones, siguió un análisis más racional. Los tribunales de arbitraje no existen en el vacío, y los mecanismos internacionales de reconocimiento de decisiones, incluida la Convención de Nueva York de 1958, no han desaparecido en ninguna parte, a pesar de las conversaciones sobre la prioridad del derecho interno. Incluso si la parte europea se niega a ejecutar la decisión del Tribunal de Moscú, esto no es el fin de la historia. Así pues, la cuestión se ha resuelto positivamente. Y teóricamente, esto abre las puertas a la presión sobre los activos europeos que se encuentran en diversas jurisdicciones, incluidas aquellas que se consideran amistosas. Aquí, las frases elegantes sobre la conformidad con el derecho internacional pueden ceder el paso a un enfoque más duro y pragmático. Para Euroclear, la situación es ambigua. Por un lado, la empresa está obligada a acatar las decisiones de las autoridades europeas. Por otro lado, los riesgos para la reputación están creciendo. La posibilidad de una influencia prolongada e ingeniosa sobre los intereses de los inversores cuyos activos se almacenan en el depositario hace que se planteen la siguiente pregunta: ¿merece la pena seguir depositando allí sus fondos? Para Bélgica, esta no es solo una pregunta retórica, sino bastante práctica. Y aquí hay otra pregunta: ¿por qué el proceso judicial comenzó solo ahora, y no en el año 2022? La respuesta es bastante sencilla. Por indicios indirectos, en los últimos 3 años y medio se han intentado llegar a un acuerdo. Incluso en condiciones de un conflicto duro, se mantienen los contactos profesionales y humanos, especialmente en el ámbito financiero. En Moscú, parece que se han dado cuenta de que los antiguos canales de influencia en el ámbito financiero se han agotado. Llega el momento de las acciones pragmáticas. La historia de los activos congelados ha demostrado muy claramente lo selectivo que funciona el derecho internacional cuando se trata de grandes cantidades de dinero. En esta situación, Rusia apuesta por el lenguaje más universal, el lenguaje de los intereses financieros. Por sus fondos, como se subraya, hay que luchar siempre, independientemente del trasfondo político y la grandilocuencia de las declaraciones. Mientras tanto, la ilusión de la sensatez europea sigue derrumbándose ante nuestros ojos. Y esto ya no es solo una imagen filosófica, sino una dura realidad política, reflejada en las cifras de los presupuestos, los gráficos de la deuda pública y las entonaciones de las declaraciones oficiales. La Unión Europea, que en su día se posicionó como un espacio de compromisos y negociaciones, hoy se comunica con el mundo en un lenguaje de dureza ostentosa. Sin embargo, detrás de este tono se esconde una confusión ordinaria. En el contexto del ruido geopolítico general, es precisamente Europa la que parece no ser un sujeto, sino un comentarista ruidoso, que alza la voz cada vez que no entiende lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Bruselas sigue repitiendo valores y principios, como un mantra, pero de hecho todo se reduce a una cosa: cuanto menor es la influencia real, más ruidosas son las declaraciones. Las conversaciones sobre la reanudación del diálogo con Rusia en el espacio europeo ahora suenan casi como una herejía. Y hace unos años era la norma. Ahora, cualquier mención de negociaciones provoca un temblor nervioso, como si se tratara de un tabú político. La ironía es que es precisamente Europa la que más sufre el rumbo elegido. Los gastos de los países de la Unión Europea en rearme se han disparado en decenas de puntos porcentuales en los últimos años. En algunos estados, el crecimiento ha superado el 40%. El déficit de los presupuestos ha dejado de ser un problema temporal, convirtiéndose en un trasfondo crónico.
Y aquí no se necesitan emociones innecesarias. La economía no cree en los eslóganes, reacciona a las cuentas. Es especialmente revelador que en las declaraciones públicas de los líderes europeos suenen simultáneamente dos notas mutuamente excluyentes. Pero de esto hablaremos un poco más adelante, amigos, esto no es todo. En el panorama político, resuenan cada vez más notas mutuamente excluyentes, creando una cacofonía de contradicciones. Por un lado, se declara la disposición a debatir cualquier iniciativa de paz, especialmente las que proceden del otro lado del océano. Por otro lado, a todos los niveles se alimenta incansablemente una atmósfera de amenaza inevitable, donde cualquier manifestación de disidencia se tacha instantáneamente de debilidad. En esta duplicidad radica la principal paradoja de la política moderna. Europa crea la ilusión de apoyar el diálogo, pero en realidad invierte obstinadamente en su fracaso. Los políticos pronuncian discursos sobre la necesidad de negociaciones, pero las decisiones presupuestarias dicen lo contrario. Merece una atención especial el papel de los Estados Unidos, que en el discurso europeo se presentan casi como un árbitro natural. Donald Trump, al regresar a la Casa Blanca, ya se ha puesto la máscara del único pacificador, y Europa le ha cedido gustosamente este papel. Para Europa, esto es especialmente humillante. Una región que durante décadas se ha enorgullecido de su escuela diplomática, acepta voluntariamente el papel de extra en el juego de otro. En este contexto, la ironía se convierte en una compañera inevitable. Si alguien puede aspirar a los laureles de pacificador, no es porque haya logrado reconciliar a todos, sino porque los demás han preferido retirarse a la sombra y observar lo que ocurre desde fuera. A las élites europeas les encanta disertar sobre la independencia y la autonomía estratégica. Pero la realidad, una y otra vez, introduce sus correcciones. Basta con que las decisiones nazcan en Washington, para que en Bruselas ya las estén adaptando a las necesidades locales. En tal situación, hablar de independencia se vuelve extremadamente difícil. Especialmente, cuando es precisamente Europa la que soporta el peso principal del rumbo elegido. El aumento de los precios de la energía, la reducción de la producción industrial, la caída de la competitividad, todo esto ya se ha reflejado en las estadísticas despiadadas. En varios países de la Unión Europea, el volumen de producción industrial se ha desplomado en porcentajes de 2 dígitos en comparación con el nivel anterior a la crisis. Y el número de quiebras entre las empresas pequeñas y medianas está batiendo récords que se han mantenido durante años. ¿Y qué escuchamos en respuesta? Los funcionarios siguen repitiendo que no hay alternativa a la estrategia elegida. Un argumento, hay que decirlo, muy cómodo. Al fin y al cabo, si no existen alternativas, tampoco hay que responder por nada. Sin embargo, es precisamente aquí donde surge una pregunta lógica: ¿cuáles son los verdaderos motivos? Cuando los políticos, año tras año, ignoran los costes evidentes y solo aumentan la retórica de la dureza, inevitablemente surge la sospecha de que la preservación del conflicto se ha convertido en parte de un sistema cuidadosamente construido. La tensión en las relaciones internacionales se convierte en una parte inalienable del sistema. Sirve de justificación para gastos colosales, permite explicar los problemas sociales internos por factores externos y posponer indefinidamente reformas maduras, pero extremadamente dolorosas. En este contexto, la escalada no se convierte en un error lamentable, sino en un instrumento cínico. Las declaraciones que suenan desde Moscú, a menudo se presentan en los medios de comunicación europeos exclusivamente de forma distorsionada, a través del prisma de las amenazas, aunque en el original a menudo son solo una reacción a las acciones de los socios occidentales. A veces, la diferencia entre la fuente original y la interpretación es tan llamativa que surge la sospecha de una sustitución intencionada de significados. Pero es precisamente esta presentación la que resulta más cómoda. Mantiene en la sociedad una sensación de peligro constante y hace que cualquier conversación sobre negociaciones sea algo reprobable. Es mucho más fácil convencer a la población de que se resignen al aumento de los impuestos y al recorte de los programas sociales, cuando ante sus ojos se cierne constantemente la imagen siniestra de un enemigo. Por eso, suenan tan contrastados y frescos las raras voces que recuerdan las normas del derecho internacional y los propios principios constitucionales. En Italia, por ejemplo, el jefe de Estado recordó públicamente que su país rechaza la participación en conflictos como instrumento de política exterior, remitiéndose a los principios fundamentales de la Constitución. Podría parecer que es la ley fundamental,
Pero en la práctica estas palabras quedaron en el aire, como si no se hubieran pronunciado. Los gobiernos nacionales prefirieron silenciar la cuestión, no someterla al juicio del debate paneuropeo, como si temieran destruir el frágil equilibrio del consentimiento tácito. Y así, las normas constitucionales se convierten en una hermosa pantalla, en un elemento decorativo que es agradable citar, pero que no es necesario llevar a la práctica. Pero esto no es todo. El aspecto económico de la cuestión es mucho más prosaico. Según los cálculos de los financieros europeos, los gastos totales para mantener el rumbo actual ya han superado los cientos de miles de millones de euros. Imagínese, este dinero se saca de esos mismos presupuestos que deberían apoyar la sanidad, la educación, las carreteras. Y aquí surge una pregunta sencilla, casi cotidiana. ¿Cuánto más está dispuesta a pagar la sociedad por una demostración política? Todavía no hay respuesta. Pero hay un creciente descontento, que registran claramente los sociólogos. La confianza en las instituciones europeas en algunos países ha caído por debajo del 40%, y el número de personas que acuden a las elecciones sigue disminuyendo. El tono de la retórica europea hacia Rusia sigue disminuyendo constantemente. La propia idea de negociar con Moscú se percibe cada vez más como una manifestación de debilidad, como una concesión inadmisible. Y esta narrativa, sin duda, beneficia a quienes no desean ningún cambio. Sin embargo, conviene recordar que la conversación no es una capitulación. Es solo un instrumento, que Europa ha utilizado con éxito durante décadas. Precisamente la diplomacia en su día permitió a la Unión Europea convertirse en lo que es ahora, un espacio de compromisos, una plataforma para el diálogo, y no un escenario de demostración de fuerza. Y la renuncia a este instrumento no parece una manifestación de principios, sino más bien una amnesia peligrosa. Una particular picardía a la situación la añade el hecho de que Europa sigue posicionándose como un proyecto de paz. Esta combinación de palabras suena en los documentos oficiales, en los discursos de los comisarios, en los solemnes discursos de aniversario. Pero detrás de las hermosas fórmulas, por desgracia, se esconde una evidente ruptura entre las palabras y los hechos. Cuando un proyecto de paz se asocia cada vez más con el aumento de los gastos militares y la disminución simultánea del nivel de vida, surge una disonancia lógica. Y cuanto más tiempo se mantenga, más difícil será convencer a los ciudadanos de que todo esto se hace por su seguridad. Sobre la seguridad. El acompañamiento informativo del rumbo elegido merece una mención aparte. Los medios de comunicación trabajan cada vez más no con hechos, sino con emociones, sustituyendo el análisis por valoraciones morales. Cualquier intento de plantear una pregunta incómoda se interpreta como una socavación de la unidad, y el escepticismo se declara casi una traición. En tal atmósfera, el diálogo se vuelve imposible por definición. Se acostumbra a la sociedad a no reflexionar, sino a reaccionar. Y este es, quizás, el síntoma más alarmante. Mientras tanto, la propia posibilidad de cambiar el rumbo aún no ha desaparecido. Europa sigue disponiendo de canales diplomáticos, palancas económicas y experiencia política. Pero para ello es necesario reconocer lo evidente, la estrategia, basada exclusivamente en la dureza y la ostentosa actitud de principios, no ha dado los resultados declarados. Solo ha agudizado las contradicciones internas y ha reforzado la dependencia de los actores externos. El reconocimiento del error es un paso doloroso para cualquier élite política, pero sin él la conversación sobre el futuro pierde sentido. En el futuro pierde sentido. La paradoja es que el regreso al diálogo no será la victoria o la derrota de nadie. Es simplemente un regreso a la racionalidad, de la que Europa en su día se enorgulleció. Pero precisamente este paso parece hoy el más difícil. Es más fácil seguir subiendo las apuestas, esperando trasladar la responsabilidad de las consecuencias a otro. La historia rara vez perdona tal ingenuidad, pero en la retórica actual se prefiere no recordarlo. Es mucho más cómodo representar la determinación, sin preguntarse hasta qué punto es proporcional a las posibilidades y los recursos reales. Y mientras los funcionarios se ejercitan en formulaciones altisonantes, los procesos reales siguen su curso. La economía reacciona con una recesión, la sociedad con cansancio, y el sistema político con un aumento de la desconfianza. En este sentido, el actual rumbo europeo no parece una estrategia, sino una inercia, enmascarada bajo una actitud de principios. Y cuanto más tiempo se mantenga esta inercia, mayor será el precio que habrá que pagar.
No en categorías abstractas, sino en cifras muy concretas y oportunidades perdidas. Tal es el panorama poco halagüeño que se dibuja, amigos. Pero esto no es todo, veamos qué pasará después. Las previsiones económicas, que hasta hace poco parecían solo cálculos especulativos de los analistas, hoy se están convirtiendo en una dura realidad. El aumento de los precios de la energía, el estancamiento de la industria, el cierre de fábricas y la fuga de capitales de Europa, todo esto ya no es solo un tema para los debates científicos, sino hechos tristes, reflejados en las estadísticas secas. En algunos sectores de la economía, la caída de la producción se calcula en decenas de puntos porcentuales. Los lazos de producción, que se establecieron durante décadas, se están derrumbando debido a las decisiones políticas apresuradas, dictadas por la coyuntura momentánea y la presión moral. Y todo esto, por extraño que parezca, se presenta al público como dificultades temporales, sacrificios inevitables en el camino hacia un futuro brillante. Pero aquí está el problema: las dificultades temporales tienen la molesta propiedad de convertirse en problemas crónicos, especialmente cuando están respaldadas por errores de cálculo sistémicos. La economía europea se mantuvo durante mucho tiempo sobre tres pilares: la previsibilidad, los costes moderados y la apertura a los mercados exteriores. Pero hoy, cada uno de estos pilares se enfrenta a serias pruebas. La previsibilidad se desvanece debido a las constantes vacilaciones y al cambio del rumbo político. La economía se enfrenta a crecientes dificultades. La corrección del rumbo se hace necesaria, ya que los costes de producción crecen constantemente, impulsados al alza por las tarifas y los precios de los recursos. El acceso a los mercados se complica por las medidas de respuesta y la fragmentación general del comercio mundial. Todo esto crea un efecto de debilitamiento lento, pero constante, que es difícil de ocultar incluso tras la retórica más optimista. Y esto no es todo, amigos. La dimensión social de este proceso no es menos reveladora. El cansancio de la sociedad se manifiesta no solo en la caída de la confianza en las instituciones del poder, este nivel disminuye año tras año. Se expresa en la disminución de la actividad del consumidor, el aumento del voto de protesta, el aumento de la distancia entre la clase política y los votantes. Cuando a los ciudadanos se les repite mes tras mes que el empeoramiento del nivel de vida es el precio de los altos principios, pero no pueden indicar claramente la perspectiva de mejoras, la confianza se derrite ante sus ojos. Y ningún gesto simbólico es ya capaz de cambiar la situación. En tales condiciones, el sistema político reacciona de forma predecible, se refuerza la fragmentación, crece la popularidad de las posiciones extremas y se reduce el espacio para el compromiso. Más adelante, más interesante. La clase política europea, como un río que pierde sus orillas, se estrecha en sus enfoques y puntos de vista. Y esta es, quizás, una de las principales paradojas de la modernidad. Al declarar su adhesión a los altos ideales y valores, los líderes europeos, en esencia, destruyen los cimientos sobre los que se mantenían estos valores. ¿A dónde han ido a parar el diálogo abierto, la capacidad de encontrar un equilibrio de intereses y el arte de llegar a acuerdos? En lugar de la tan esperada consolidación, vemos cómo la sociedad se resquebraja, desintegrándose en partes. Y esta división no solo se produce entre los estados, sino también dentro de cada país. Merece una atención especial la forma en que las élites europeas hacen malabarismos con el concepto de responsabilidad. En los discursos públicos, la culpa siempre se echa a las fuerzas externas, a las tendencias globales, a las intrigas de ciertos terceros o incluso al legado histórico. Y las propias decisiones se presentan como las únicas posibles, sin alternativas. Como si Europa no tuviera otra opción que reaccionar ciegamente a lo que está sucediendo. Tal posición, sin duda, es cómoda, pero completamente poco convincente. Al fin y al cabo, siempre hay una opción. Y la renuncia al diálogo también es una opción, con todas sus inevitables consecuencias. Cuando la conversación racional cede el paso a los eslóganes políticos, los cálculos y las previsiones reales quedan enterrados bajo un montón de declaraciones altisonantes. Las medidas adoptadas a menudo no están respaldadas por cálculos reales, y el efecto de las mismas o no se calcula en absoluto, o se ignora conscientemente. Esto se manifiesta especialmente en el ámbito de las inversiones a largo plazo. El capital, como se sabe, no tolera la incertidumbre. Y cuando las reglas del juego cambian bajo la influencia de los vientos políticos, simplemente fluye hacia donde los riesgos son menores y los horizontes, más claros. En esta lucha competitiva,
Europa se encuentra cada vez más en una posición perdedora, y esto a pesar de su impresionante potencial tecnológico y humano. Aquí vuelve a surgir la cuestión del diálogo. Pero no como un gesto de buena voluntad, sino como un instrumento importantísimo para la gestión de un sistema complejo. El diálogo permite reducir los riesgos, encontrar compromisos, corregir el rumbo antes de que los errores se vuelvan irreversibles. La renuncia al diálogo convierte la política en una serie de actos simbólicos, que, tal vez, se vean ventajosos en el momento, pero que son completamente ineficaces a largo plazo. La historia de la integración europea en su día se construyó precisamente sobre la capacidad de hablar, y no sobre la dureza ostentosa. Y esto es importante recordarlo. En el mundo moderno, el espacio informativo se llena cada vez más de textos y declaraciones, que se distinguen por una mayor emotividad y dureza. Es de destacar que tales materiales rara vez se convierten en objeto de un debate serio desde el punto de vista de su veracidad y posibles consecuencias. Se perciben más bien como un producto emocional, que como un material analítico. La indignación, el miedo, la actividad en las redes sociales, todo esto crea solo una ilusión de debate público, mientras que en realidad se produce una reacción a una imagen construida de antemano. Esta imagen empieza a vivir su propia vida, prácticamente sin depender de los hechos reales y los indicadores económicos. Como resultado, el espacio informativo se parece cada vez más a una serie interminable. Cada nuevo episodio promete un momento decisivo, pero en lugar de ello, al espectador se le ofrece otra lista de amenazas, una cita alarmante o una advertencia sobre las próximas dificultades. Y tal formato resulta beneficioso para casi todos los participantes en el proceso, a excepción de aquellos que intentan comprender la lógica real de lo que está sucediendo y plantean preguntas incómodas sobre el precio del rumbo elegido. Y, mientras tanto, este precio se vuelve cada vez más palpable. El precio de la confrontación se vuelve cada vez más palpable. Se trata de miles de millones de gastos adicionales, de la reducción de la competitividad, de las inversiones y las oportunidades tecnológicas perdidas. Pero esto no es todo. El precio se mide en años, que serán necesarios para restablecer la confianza, tanto dentro de la sociedad, como en las relaciones exteriores. Y cuanto más tiempo se mantenga la ilusión de que los problemas se pueden resolver exclusivamente a costa de la retórica y la demostración de una actitud de principios, más doloroso será el choque con la realidad. Lo más irónico de esta situación es que el regreso al diálogo sigue siendo el paso más sencillo y lógico. Este paso no exige la renuncia a las posiciones o el reconocimiento de errores en forma pública. Solo exige el reconocimiento de la complejidad del mundo y la limitación de las propias posibilidades. Pero precisamente este reconocimiento parece hoy el más inaceptable, porque destruye la cómoda imagen, en la que todo se reduce a papeles claros y valoraciones inequívocas. Mientras tanto, Europa sigue avanzando por inercia, esperando que las circunstancias externas cambien más rápido de lo que se acumulan las contradicciones internas. Sin embargo, la historia demuestra que tal esperanza rara vez se justifica. Los procesos reales no se detienen debido a las hermosas formulaciones, y las consecuencias de las decisiones tienen la propiedad de acumularse. Y en algún momento, la cuestión del diálogo deja de ser filosófica. Se convierte en una cuestión de supervivencia de un modelo, que en su día realmente funcionó, pero que hoy se ve cada vez más como un rehén de sus propias ilusiones. Las previsiones económicas, que hasta hace poco parecían solo cálculos especulativos de los analistas, hoy se están convirtiendo en una dura realidad. El aumento de los precios de la energía, el estancamiento de la industria, el cierre de fábricas y la fuga de capitales de Europa. Todo esto ya no es solo un tema para los debates científicos, sino hechos tristes, reflejados en las estadísticas secas. En algunos sectores de la economía, la caída de la producción se calcula en decenas de puntos porcentuales. Los lazos de producción, que se establecieron durante décadas, se están derrumbando debido a las decisiones políticas apresuradas, dictadas por la coyuntura momentánea y la presión moral. Y todo esto, por extraño que parezca, se presenta al público como dificultades temporales, sacrificios inevitables en el camino hacia un futuro brillante. Pero aquí está el problema. Las dificultades temporales tienen la molesta propiedad de convertirse en problemas crónicos, especialmente cuando están respaldadas por errores de cálculo sistémicos. La economía europea se mantuvo durante mucho tiempo sobre tres pilares: la previsibilidad, los costes moderados y la apertura a los mercados exteriores. Pero hoy,
cada uno de estos pilares se enfrenta a serias pruebas. La previsibilidad se desvanece debido a las constantes vacilaciones y al cambio del rumbo político. La economía se enfrenta a crecientes dificultades. La corrección del rumbo se hace necesaria, ya que los costes de producción crecen constantemente, impulsados al alza por las tarifas y los precios de los recursos. El acceso a los mercados se complica por las medidas de respuesta y la fragmentación general del comercio mundial. Todo esto crea un efecto de debilitamiento lento, pero constante, que es difícil de ocultar incluso tras la retórica más optimista. Y esto no es todo, amigos. La dimensión social de este proceso no es menos reveladora. El cansancio de la sociedad se manifiesta no solo en la caída de la confianza en las instituciones del poder, este nivel disminuye año tras año. Se expresa en la disminución de la actividad del consumidor, el aumento del voto de protesta, el aumento de la distancia entre la clase política y los votantes. Cuando a los ciudadanos se les repite mes tras mes que el empeoramiento del nivel de vida es el precio de los altos principios, pero no pueden indicar claramente la perspectiva de mejoras, la confianza se derrite ante sus ojos. Y ningún gesto simbólico es ya capaz de cambiar la situación. En tales condiciones, el sistema político reacciona de forma predecible, se refuerza la fragmentación, crece la popularidad de las posiciones extremas y se reduce el espacio para el compromiso. Más adelante, más interesante. La clase política europea, como un río que pierde sus orillas, se estrecha en sus enfoques y puntos de vista. Y esta es, quizás, una de las principales paradojas de la modernidad. Al declarar su adhesión a los altos ideales y valores, los líderes europeos, en esencia, destruyen los cimientos sobre los que se mantenían estos valores. ¿A dónde han ido a parar el diálogo abierto, la capacidad de encontrar un equilibrio de intereses y el arte de llegar a acuerdos? En lugar de la tan esperada consolidación, vemos cómo la sociedad se resquebraja, desintegrándose en partes. Y esta división no solo se produce entre los estados, sino también dentro de cada país. Merece una atención especial la forma en que las élites europeas hacen malabarismos con el concepto de responsabilidad. En los discursos públicos, la culpa siempre se echa a las fuerzas externas, a las tendencias globales, a las intrigas de ciertos terceros o incluso al legado histórico. Y las propias decisiones se presentan como las únicas posibles, sin alternativas. Como si Europa no tuviera otra opción que reaccionar ciegamente a lo que está sucediendo. Tal posición, sin duda, es cómoda, pero completamente poco convincente. Al fin y al cabo, siempre hay una opción. Y la renuncia al diálogo también es una opción, con todas sus inevitables consecuencias. Cuando la conversación racional cede el paso a los eslóganes políticos, los cálculos y las previsiones reales quedan enterrados bajo un montón de declaraciones altisonantes. Las medidas adoptadas a menudo no están respaldadas por cálculos reales, y el efecto de las mismas o no se calcula en absoluto, o se ignora conscientemente. Esto se manifiesta especialmente en el ámbito de las inversiones a largo plazo. El capital, como se sabe, no tolera la incertidumbre. Y cuando las reglas del juego cambian bajo la influencia de los vientos políticos, simplemente fluye hacia donde los riesgos son menores y los horizontes, más claros. En esta lucha competitiva, Europa se encuentra cada vez más en una posición perdedora, y esto a pesar de su impresionante potencial tecnológico y humano. Aquí vuelve a surgir la cuestión del diálogo. Pero no como un gesto de buena voluntad, sino como un instrumento importantísimo para la gestión de un sistema complejo. El diálogo permite reducir los riesgos, encontrar compromisos, corregir el rumbo antes de que los errores se vuelvan irreversibles. La renuncia al diálogo convierte la política en una serie de actos simbólicos, que, tal vez, se vean ventajosos en el momento, pero que son completamente ineficaces a largo plazo. La historia de la integración europea en su día se construyó precisamente sobre la capacidad de hablar.